y buenas noches. Muchas gracias por unirse con nosotros esta noche. Esta noche estamos haciendo algo por la primera vez, otra vez. Debido a la crisis de coronavirus y la cuarentena, a pesar del fin de cuaresma, cuarentena, estamos ofreciendo un estudio bíblico en vivo, live streaming, a través de las redes sociales. Y gracias a Dios por esta capacidad y por los buenos hombres que tenemos aquí en este momento. Gustavo Paredes de Chile y Ricardo Méndez de Venezuela y muchas otras personas que están rodeándonos, animándonos en estos ejercicios, estas bendiciones, oportunidades de crecer en el Señor, pero específicamente estos dos hombres por su tiempo, compromiso y su paciencia conmigo. También para que podamos realizar estas cosas por el bienestar de todos, por el bienestar de todos, ¿no? Incluso decir el pastor. Bueno, esta noche estamos mirando a Santiago. Santiago es el hermano por sangre del Señor Jesucristo. Él tenía los mismos padres. Y encontramos Santiago en 1385, aquí en la Santa Biblia, Reina Valera contemporánea. Y yo quiero dar crédito y mencionar los autores, o más bien los que publicaron este es la Fundación Patrimonio Luterano. Este es también sabido como Lutheran Heritage Foundation. Muchas gracias por ofrecer y preparar esas Biblias a nuestra congregación sin costo. Ellos también nos ofrecieron la palabra de Dios de la misma manera cuando estuvimos sirviendo en el Perú. Es una bendición. Muchas gracias, hermanos. Bueno, en primer puesto, gracias y saludos a todos nuestros hermanos en el mundo, especialmente los en Sudamérica, los que viven aquí en Florida, en Houston, en Dallas. Claro, estamos pensando y orando por ustedes en Nueva Jersey. Hay un montón de peruanos y en todas sus partes también. De hecho, tenemos miembros anteriores o del pasado que ahora viven en Nashville, Tennessee. Saludos y bendiciones, hermanos. Yo quiero que comencemos con una oración. Señor Todopoderoso, puesto que estamos creyendo y tenemos fe en ti y en tu resurrección, y ya fuimos tocados por tu Espíritu Santo, y no solamente tocados, sino cambiados, transformados, te pedimos, Señor, de crecernos, de bendecirnos, de entrenarnos, disciplinarnos y de madurarnos, de tal manera que somos desarrollados de ser no meros creyentes, sino también creyentes activos, creyentes muy activos y comprometidos, como conocemos como discípulos, los que están comprometidos de seguir un líder y de cambiar su vida y sacrificar todo para reflejar su manera de ser, su poder y su dominio. Y tú, Señor, eres no solamente un Dios poderoso, sino también amoroso, y te damos gracias. Guíanos, protégenos y provee por nosotros también, a pesar de los problemas de este mundo. Y en este momento te pedimos de ayudarnos, de fijarnos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, y la manera de vivir según tu palabra. Amén. Amén. Bueno, otra vez, bienvenidos. Es una bendición. Una bienvenido especial a Elvis Carrera y toda la familia de Rosario Carrera en Lima, Perú, Los Olivos, Perú específicamente, y toda la gente en el Cono Norte. Bendiciones en Cristo, hermanos. Y gracias por tomar el tiempo de prestarme tu tiempo y atención esta mañana cuando hablamos sobre el teléfono. Bueno, Santiago. Como siempre, cuando comenzamos un estudio bíblico, yo quiero que comencemos con las cosas importantes, el fondo, quién es el autor, qué es el tema, la preparación. Y desde que ese es el primer puesto que estamos reuniéndonos, vamos a tener esa oportunidad. Santiago,
una fe viva y salvadora. Este es básicamente el tema. Es un ataque vigoroso contra la fe falsa. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que dicen o que actúan como, sí, soy cristiano, soy mejor que tú, soy más espiritual que tú, o algo semejante, ¿no? O simplemente están tratando de ganar nuestra confianza por su pretensión de la fe. Este está aquí para explotar y destruir todo esto, falsedad. Gracias a Dios que tenemos más que 6 pies entre nosotros, ¿no? Bueno, la fe falsa es lo que existe solo, es la fe que existe solo en la cabeza y en la boca, y no en el corazón y las manos. Santiago odiaba la noción de gracia barata, es decir, que los que no tienen valor en la gracia de Dios, pero quieren simplemente abusarla y maltratarla. Santiago odiaba la noción de gracia barata, bajas expectativas, vida descuidada, cristianismo meramente teórico. Bueno, el Señor también. Él quería fe verdadera para la vida real. Sabía que Dios quería ver la fe en acción, la fe que funciona por el bienestar de otras personas y por la gloria de Dios. Este libro está llenado, más bien lleno con un invaluable guía dada por Dios para la vida diaria en la fe cristiana. Aquí hay una epístola que nos recuerda a todos que aunque la gracia de Dios en Jesús es realmente gratuita, nunca nos atrevemos a tratarla como si fuera barata, es decir, para abusarla. Sí, de hecho, uno de los mayores problemas en el cristianismo estadounidense o en todas las partes del mundo, ¿no? Hoy es la apatía. Claro, tenemos muchas personas, muchos cristianos apatéticos, ¿no? Ellos no quieren comprometerse de asistir a los servicios semanalmente, mensualmente, y ellos no piensan sobre el Señor de tal manera de incluirlo en su presupuesto. Y tal vez debido a su vida loca, ellos nunca tienen un presupuesto tampoco. ¿Quién sabe? Bueno, sabemos, ¿no? Porque por eso estamos aquí estudiando, buscando el mejoramiento del Señor a través de su poder, de su Espíritu Santo. El autor simplemente se identifica a sí mismo como Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Creemos que era el hermano de Jesús. Él fue criado con Jesucristo y él fue presente durante las interacciones con su madre y hermanos en la historia de Marcos, en este libro en la Biblia. La fecha, por una variedad de razones, muchos estudiosos creen que esta epístola fue escrita bastante temprano, en algún momento a mediados de los años 40 DC. Una razón para esta creencia es que no se menciona la gran controversia entre gentiles y judíos que encontramos en Hechos 15, que estalló a fines de los años 40 DC. Además, sabemos que una grave hambruna azotó la región del Mediterráneo oriental a mediados de los años 40. El sufrimiento fue tan grave que las congregaciones más nuevas en las áreas periféricas reunieron fondos de ayuda para aliviar el hambre en Jerusalén. Bueno, es muy probable que Santiago haya escrito su epístola durante este momento estresante. Si es así, su epístola podría ser el primer libro uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Muy interesante, ¿no? Pero en cualquier modo fue escrito más o menos pronto después de la muerte y resurrección de Cristo. Es un recordatorio para nosotros qué fácil es
de salir o de caer de la vida del camino de Dios, ¿no? De la vida cristiana. Porque no es simplemente una fe. Claro, somos salvos por la fe, pero la fe tiene consecuencias, o es decir, beneficios. Las consecuencias o beneficios se muestran en la vida y no necesitamos decir, bueno, hay que ver este o este. Pero Santiago es muy fuerte porque él obviamente experimentó mucha falsedad, mucha mentira y muchos otros problemas. De hecho, aún San Pablo, cuando leemos sus epístolas, ¿no? Sus cartas a los cristianos nuevos, él siempre comienza cada carta, cada epístola con básicamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Explícame el naufragio de esta iglesia, de ustedes con su fe, ¿no? Entonces, entendemos que la fe es algo que necesitamos guardar y, como se dice, soplar para crecer en fuego, ¿no? No es simplemente algo que podemos guardar y, este es mío, o para descansar y decir, ya tengo fe, no necesito hacer nada más. No, claro, el Señor murió en la cruz para ganarnos y para darnos la fe viva, ¿no? La fe activa, la fe vigilante y bendecida, porque esta fe es muy poderoso y no queremos hacerlo barata, ni maltratarla, ni disminuirla tampoco, porque somos la fuerza del Señor Todopoderoso, la fuerza activa para cambiar este mundo. Y no podemos vivir como esclavos o otras personas sin poder, sin esperanza, sin gozo en la vida y sin ojos que pueden ver y encontrar personas con necesidades que podamos fácilmente llenar, cumplir. Gracias a Dios. Bueno, destinatarios. ¿Quién estaba la audiencia, no? Bueno, el mundo entero. Básicamente el mundo entero, ¿no? Él está hablando a todas las personas y específicamente a los cristianos. Este no es para los no cristianos, este no es para los incrédulos, ni los musulmanes, ni budistas, ni otras personas sin la fe en Cristo. Este es por los que tienen una responsabilidad con Dios, de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, la capacidad de hacer lo bueno, lo recto y por la buena razón también, porque no depende de nosotros. Pero aquí encontramos mucho que nos enseña cómo no ser un idiota, ¿okay? Y cómo no detener la obra del Espíritu Santo. Bueno, el autor, tenemos este. Bueno, gracias a Dios. Yo quiero comenzar con el capítulo 1 en la página, lo siento, no puedo leer, 1284. Yo pienso que antes les dije 3000, pero 1284 es la página apuesta, ¿no? Santiago. Bueno. Yo, Santiago, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a los 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, hubo 12 hijos de Jacob. Jacob fue renombrado por Dios de ser Israel. Entonces hubo 12 hijos de Israel. Hijos de Israel es igual a los tribus de Israel, porque todos sus hijos crecieron, tuvieron hijos y establecieron sí como un tribu, ¿no? Entonces, él está hablando a los descendientes de los tribus de Israel y otra vez hubo 12. El Señor también tenía 12 discípulos. Cuando Judas se suicidó, ellos tuvieron que reemplazar Judas con otro discípulo, otro hombre. Y encontramos esta historia en Hechos, ¿no? Entonces, el Señor siempre tiene una familia de 12, ¿no? Entonces, aquí encontramos saludos
a los 12 tribus que están en la dispersión. El Señor es un experto en poner su gente en el buen puesto en el mundo, ¿no? Él no quiere que estamos concentrados como les dije allá, con la fe, guardándolo, manteniéndolo como secreto. Él es el experto de promover, de hacer la promoción de su mensaje. Él está mandando y dispersando, causando problemas aquí para que otras personas puedan encontrar otras personas y va a pasar la voz, pasar la fe allá. Y esa es su bendición. Y este es algo bueno para nosotros. Entonces, si ustedes en cualquier momento piensan, ¿cómo fue posible para nosotros de estar aquí? ¿O por qué? ¿Por qué tuvimos que salir de nuestra patria? ¿O por qué este fue destruido? Mira, todo se trata con el plan del Señor. Y el plan del Señor nunca está para nosotros de quedarnos en un lugar y de estar complacido, ¿cómo se dice? Cómodo para siempre y por nuestro propio bienestar. El Señor siempre quiere mandarnos a otras partes y hacer otras cosas. Recuerden también Jonás, otro estudio bíblico. Entonces, continuamos aquí. Tengo para ayudarme, porque después de 7 de la noche, y soy un hombre casi ciego, casi viejo. Bueno, otra vez. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a los 12 tribus que están en la dispersión, en todas sus partes. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuran que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Wow. Bueno, este contesta todo, ¿no? Porque muchas personas están preguntando, pastor o amigo mío, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos pasando a través de esta prueba, no? Bueno, este es un tema muy importante en la vida, especialmente entre los cristianos. El Señor funciona por medio de pruebas. Sí, el Señor tiene propósito a través de los sufrimientos. El Señor Todopoderoso nos enseña, nos entrena y nos disciplina, no por castigo, pero como un militar en preparación por la batalla. Él está disciplinándonos, entrenándonos, animándonos también durante el proceso, y Él está haciendo mucho por medio de los sufrimientos. De hecho, sabemos bien que hay significado. Hay significado por el cristiano a través de los sufrimientos. Encontramos en otras partes también algo semejante. Para permitir por el confort de Dios de entrar y darnos confort y consuelo. Encontramos en 2 Corintios capítulo 1, muy temprano, 2 Corintios 1. También en 1 Pedro, creo que es 4, no se sorprenden sobre el fuego que estás experimentando, como si fuera experimentando algo raro o no propio. Claro, es normal. Estos sufrimientos nos permitan de experimentar los sufrimientos o de participar más bien con Cristo en la cruz. También en Romanos 5 encontramos otra cosa. De hecho, voy a encontrarlo en este momento y a leerlo a ustedes para que les diga correctamente, ¿no? A veces la memoria no vale mucho después de 7 de la noche tampoco. Bueno, aquí. Romanos 5. De hecho, me encanta todos los romanos. No solamente me cae bien, me encanta. Así pues, justificados por fe, otra vez, aún San Pablo está hablando específicamente a los justificados por la fe, es decir, nosotros, cristianos. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Sí, en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El fuente de bautismo está allá en este momento, pero yo puedo dirigir su atención a la fuente del santo bautismo siempre, porque este es no solo el comienzo, este es algo que está con nosotros y que está acompañándonos porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros a través de santo bautismo. Entonces, este es donde Él derramó su Espíritu sobre nosotros. Gracias a Dios. Entonces, el tema del sufrimiento por nuestro bienestar, el sufrimiento considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Este es algo bueno y algo normal. Este es algo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios. También, pero lamentablemente en el mundo, muchas veces entre unos cristianos, y especialmente afuera de la iglesia cristiana, la gente está convencida que estás sufriendo, has hecho algo malo, estás recibiendo la ira del Señor, su castigo. No. Tenemos un libro entero que se llama Job para explicar Claro, no todos nosotros tenemos sufrimientos por la misma razón de Job, gracias a Dios, ni de su manera. Y la cosa importante para nosotros de recordar es que Jesucristo sufrió más que todos combinados. Cualquier sufrimiento que alguien puede sufrir en esta vida, Él sufrió algo semejante y peor. Entonces sus sufrimientos tenían significado también, porque a través de sus rayos, a través de sus sufrimientos, fuimos liberados del castigo, del miedo de la muerte y de la muerte como la respuesta final. Para nosotros ahora, debido a Cristo, la muerte es una puerta para abrir y entrarnos, aceptarnos en los cielos, en la gloria de Dios. Gracias a Dios. Entonces, aquí, es básicamente sobre la sabiduría del Señor, porque no es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo otra vez nos dice, si sufres, hay que cambiar algo, ¿no? Bueno, pero sabemos bien que estamos pasando por diversas pruebas debido al plan del Señor. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada. Es increíble cómo podemos aprender de apreciar, de valorar cosas simples después de sufrir con nada, ¿no? Es increíble a mí también cómo podemos crecer y entender cómo ser pacientes, ¿no? Cuando tenemos que esperar algo por largo tiempo, por el plazo largo, ¿no? Es increíble y es muy importante para nosotros también que el Señor realiza estas cosas en la vida, porque sin su obra para nosotros estaríamos cayendo todos los días en tentaciones, en tonterías y otros problemas que pueden robarnos
del significado bueno y de toda la felicidad en esta vida, en este mundo, ¿no? Bueno, entonces es importante para nosotros de valorar lo que haga el Señor y de entender bien que cada semáforo rojo, cada prueba, cada dificultad, cada tos, cada infección de sinusitis es importante y viene según la plan del Señor. La mano del Señor está involucrado en todo. Entonces, como encontramos también en Romanos capítulo 8, que Él permite todo por nuestro bienestar, por el bienestar de los que Él ha elegido a su pueblo escogido, es decir, nosotros, personas por fe. Eso es bueno porque aquí encontramos la aplicación de esta fe y el entendimiento de cómo vivir y por qué podamos vivir y buscar el rostro del Señor en este mundo, ¿no? Si algunos de ustedes requieren de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Por supuesto, no necesitamos irnos a la biblioteca, ni Barnes Nobles o cualquier otro mercado de libros. Ya tenemos y, claro, a través de la cruz de Cristo, su sufrimiento y su resurrección, podemos simplemente decir, Señor, guíame, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo y la sabiduría, el espíritu de discernir, el espíritu de sabiduría, porque Él quiere darnos tales dones, tales bendiciones. Vamos a encontrar también. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Gracias a Dios. Esto todo es posible, igual que la oración debido a Cristo, ¿no? Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos escribir o mandar pedidos a otros sumos sacerdotes. Tenemos a Jesucristo. Gracias a Dios. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, porque quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Otra cosa que dice mucho sobre la fe. La fe necesita ser pura y fuerte y comprometido. No simplemente, tengo 6 dioses y yo quiero orar al Señor de los milagros hoy, mañana Jesús y otro día María, Madre de Jesús. No, tenemos un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cruz es todo, ¿no? No necesitamos Buda ni otra cosa. Es simplemente nada, es nada. No vale por nada. Entonces, es importante que somos firmes con nuestro compromiso al Señor y también que mantenemos firmes en nuestra oración. Jesucristo enseñó algo semejante, algo muy, muy distinto sobre ¿no? Sobre la mujer, la viuda que estaba pidiendo justicia de un juez injusto. Y debido a su persistencia, por fin, él le dio todo lo que ella estaba pidiendo. Y el Señor básicamente dijo a sus discípulos y las personas rodeándole, si este es como el mundo funciona, piensa sobre tu Padre Celestial que les ama mucho. Si el mundo va a dar respuesta debido a la persistencia, cuanto más va a responder tu Padre Celestial que les ama y tiene el poder y el deseo de darles todo lo que necesitan. Bueno,
Entonces aquí también encontramos el ánimo de mantenernos firmes, de ser constantes, persistentes y también siempre fijando los ojos en Jesucristo y un solo Dios, ¿no? Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosas alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Y es verdad, sabemos personas que nos dicen soy cristiano, ya, Jesús está bueno conmigo también, ¿no? Y de repente están haciendo cosas malas o maltratando a otras personas o no están sirviendo como un buen ejemplo. También no quiero hacer excusas por cualquier persona, porque todos nosotros somos pecadores, pero y cualquier de nosotros podemos equivocar, hacer un error delante de los ojos del mundo, que es muy lamentable, ¿no? Pero hay personas que sabemos que simplemente son cristianos falsos. Y ellos no tienen ningún compromiso en ninguna manera y no son constantes, sino titubean, son inconstantes en todo lo que hacen. Vemos estos tipos, ¿no? Continuando con versículo 9, el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando se exaltaron. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Bueno, es un asunto de ser rico, tener dinero. Es otro asunto de cumplir las ideas de personas abusadas por otras personas con poder, riqueza y una actitud mala contra otras personas. Este es el problema. El problema no es la riqueza. Mira, David, el rey, él fue rico. Salomón, su hijo, él fue rico. Hay muchos ricos cristianos y ellos tienen capacidad de realizar muchas buenas cosas. Cuando estuvimos viviendo en el Perú, dependíamos de personas ricas y personas con corazones grandes, que no tuvieron mucho, pero ellos tuvieron un corazón grande para compartir. Y de hecho, ellos nos dieron mucho. Aquí también dependemos de personas con medidas, en inglés decimos means, con dinero, con la capacidad de apoyar y también el espíritu de generosidad. Entonces, el problema no es con la riqueza, es con la actitud que los ricos pueden tener contra todo el mundo, como si fueran bajo de ellos, ¿no? Y menos de ellos, y solo dignos de ser abusados por ellos, ¿no? Ese es el problema. Cristo habló sobre este también, y él habló mucho sobre la mala actitud de los fariseos, como si fueran ricos debido a su poder y su puesto y autoridad también. Entonces, otra vez, el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando se exaltaron. Y ser exaltado por el Señor. Somos exaltados cuando somos perdonados, cuando tenemos oportunidad de mostrar el amor de Cristo, cuando tenemos oportunidad de participar en algo, como mis hermanos aquí,
ellos no están relajándose, ellos están muy activos y alertas y mirando, esperando cómo fijar un problema, no fijar, solucionar un problema. Gracias. Entonces, somos exaltados por el Señor de muchas maneras. No solamente es cuando ganamos la lotería. No vale. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando se exalta, porque este viene del mano del Señor. El rico debe sentirse igual cuando se humillaron, porque otra vez, este viene de la mano del Señor, ¿no? Claro, cuando perdemos cosas, cuando sufrimos pruebas, pérdidas, otra vez, podemos contarnos como bendecidos, bienaventurados, contaros dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Recuerdo bien cuando los apóstoles estaban regocijando después de ser azotados por proclamar el nombre de Cristo en el templo, ¿no? Bueno, porque ellos fueron celebrando por ser contados dignos de sufrir por el Señor. Y otra vez, el Señor tiene un plan. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe cuando estamos acercando el fin, the edge, so to speak. Él va a darnos una prueba o humillarnos antes de una gran caída, ¿no? Para ayudarnos a evitar. A veces aún Él nos permite de pecar de una manera chiquita para que aprendamos cómo evitar pecar de una manera grande y muy malo, muy difícil, con más consecuencias, ¿no? Ese es algo que escribió Lutero también. Es un misterio, pero es algo que Dios permite a nosotros, por nuestro bienestar. Es difícil la humildad, pero es bueno cuando entendemos y aceptamos que el Señor sabe más que nosotros y Él nos cuida más que nosotros y que podemos, ¿no? Ok, bueno. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando se exaltaron. El rico debe sentirse igual cuando se humillaron, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Mira. Partes de esta cifra vienen de Isaías 40, está repetido por 1 Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 4 también, tal vez 1.25. 1 Pedro 1.25, ¿no? La parte de sufrimientos, sufriendo el fuego de sufrimientos es capítulo 4. Sí, toda la gloria de los humanos y nosotros también pasamos con la hierba del campo. Pero como sabemos bien de la palabra de Dios, y voy a encontrarlo aquí en 1 Pedro para compartir con ustedes, la cosa importante va a permanecer para siempre, y es decir, la palabra de Dios. Bueno, Pedro, la primera carta de Pedro sigue inmediatamente después de Santiago. Encontramos aquí, okay. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense a los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no de un simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Este es donde encontramos primera carta de apóstol a San Pedro, capítulo 1, versículo 24, página 1291. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como un flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Entonces, la riqueza como la belleza y orgullo a veces, y todo lo que nos gustan de ordenar y rodearnos con tales cosas, va a pasar. No es permanente. Entonces, tenemos que recordarlo y dar gracias al Señor cuando hay oportunidad de sufrir y ser humillado por Él. Bueno, en cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Sí, el Señor nos da recursos por un tiempo y tenemos la responsabilidad y el llamado también de ser buenos mayordomos, no para guardar las riquezas para nosotros, para vivir una vida muy cómodo, muy relajante y sin importancia, ¿no? El Señor está llamándonos a una vida importante, una vida con propósito, y el propósito para bendecir y glorificar a Él. Entonces, por ejemplo, estamos ofreciendo cosas a veces a los miembros de nuestra iglesia para regalar a personas en el nombre de Cristo, no solo como un amigo, un vecino. Estoy dándote en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una bendición de Él, no de mí, ni de mi familia. Es una bendición del Señor. Aun si fuera de tu banco, de tu suministro, ¿no? Es algo del Señor. Todo hacemos es por la gloria del Señor. Me recuerda de otra historia en la Biblia que Cristo les dio cuando Él, no recuerdo exactamente dónde, pero cuando Él estaba hablando sobre el gerente malo. El gerente malo, un gerente flojo que estaba tratando de proteger su futuro por regalar cosas de su jefe, por dar descuentos a los con deudas, y el jefe le encomendó. ¿Y por qué? Pues bueno, porque somos los gerentes malos, porque todo lo que tenemos de tu sonrisa, tu apariencia, dónde vives, tu personalidad, tu buen carácter, cualquier cosa atractiva, más tu dinero, capacidad de hablar y más, todo viene del Señor. Todo no solo se trata, todo pertenece al Señor. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos y de regalar y de ser generoso con todo, con tu sonrisa, con tus saludos, con todo, sí, aún tu dinero. No estoy diciendo que hay que hacer un préstamo de tu tarjeta de crédito o del banco para cumplir algo por alguien. No, por supuesto no. Pero de lo que tengas del Señor, y otra vez, todo lo que tienes vino del Señor. Tu título de la universidad, tu inteligencia, tu capacidad de hacer negocios y todo. Es algo que necesitamos usar por la gloria del Señor, porque esa es nuestra responsabilidad y nuestra bendición. Yo recibo más cumplimiento, estoy satisfecho más por dar y regalar que recibir. Y claro, me gusta recibir, pero aún mejor es para regalar y para cumplir las necesidades de otras personas y hacerlo a la gloria del Señor. Bueno, a continuación, aquí con 12, ¿no? Y tenemos 13 minutos más, entonces gracias por quedarse con nosotros y por asistir y participar. Dichoso el que hace frente a la tentación. La tentación es un problema para todos nosotros.
no vale para mentir sobre este, ¿no? Porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Wow, es difícil, es fuerte. Santiago no está bailando, rodeando los hechos, las realidades difíciles, ¿no? Él está diciéndonos exacto cómo así o cómo sea, ¿no? Es bueno. Entonces, dichoso el que hace frente a la tentación y superarla también, ¿no? Es importante para nosotros de superar la tentación. No sé sobre ustedes, pero yo tengo muchos problemas con la tentación. Estoy bien cuando no estoy tentado, pero cuando hay tentación es difícil. Y a veces podemos evitar cosas que nos tientan, ¿no? Otras veces no tenemos ningún control. Estamos simplemente cumpliendo responsabilidades, trabajo o cualquier otra cosa. Y de repente hay una tentación, ¿no? Claro, pero el Señor está con nosotros y el Señor está fortaleciéndonos para realizar la victoria, para tener la victoria, para vencer y superar tales problemas. Esa es otra oportunidad para nosotros para rendirnos al Señor en oración. Sí, este es un acto de rendimiento, ¿no? Cuando decimos, Señor, no puedo sin ti, o más bien, necesito que tú me salvas, tú me rescates, ¿no? Rescates. Claro, esta es una bendición y este es donde podemos encontrar que somos fuertes. Porque cuando nos rendimos al Señor, debido a nuestra debilidad, el Señor está fuerte en nosotros. Dichoso el que frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida. Wow, para recibir el crédito y la corona de la vida. El Señor nos da el crédito por las obras suyas, ¿no? A través de nosotros, gracias a Dios. No podemos tomar creditor, clamar, es mío, se trata de mí, no, porque se trata de Dios y pertenece a Dios, pero Él nos da crédito y la corona de la vida al fin de este vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman, y los que lo aman son llenados con el Espíritu Santo y tienen la fe y su perdón, gracias a Dios. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Dios es bueno, simplemente he dicho, ¿no? Él es perfecto y encontramos en la Santa Padre Nuestro también que el Señor no nos permite encontrar tentación. Líbranos de la tentación. Y esa es su especialidad. Él quiere que somos aprobados por el mundo por nuestro buen testimonio del Señor. Él quiere que glorificamos al Señor en vez de avergonzarnos y Él y otros cristianos debido a mal comportamiento, ¿no? Entonces, este es importante. Al contrario de, cuando alguien sea tentado, no diga que él ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Mire, Cristo enseñó mucho sobre este, ¿no? Cuando los fariseos estaban hablando sobre la importancia de lavar
manos y cosas para tomar y todo eso. Claro, es importante de limpiar todo, ¿no? Especialmente en esta época con esta crisis. Es un buen recordatorio que vale de lavar las manos. Pero en esta historia, Cristo estaba aprovechándose de la oportunidad de enseñar que las cosas que comen y beben no van a hacerte malo. La maldad ya está adentro debido al pecado, a la naturaleza pecaminosa, al pecado, ¿no? El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Otra vez voy a regresar a 14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Ya tenemos malos deseos. Ya tenemos una naturaleza pecaminosa. Ya tenemos cosas específicas a todos nosotros y cosas que se engañan a toda la gente también. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. La promesa que Él nunca va a tentarnos ni puede ser tentado por el mal. Y también tenemos el perdón de los pecados si caemos, ¿no? Pero tenemos otra vez responsabilidad y poder de superar la tentación, y de planificar el avance para evitar cosas y escenarios donde encontramos tentación. Es importante para nosotros, ¿no? Y hay muchos ejemplos de con especialmente el sexo. Este es tal vez la tentación más común: pornografía, cosas por la computadora, por teléfono, otras personas con quien no estás casado o casada. Claro, hay muchos problemas en que podemos evitar y necesitamos evitar, o menos podemos vergonzar al Señor y a otros cristianos, incluso decir nosotros. Bueno, estamos corriendo de tiempo, entonces vamos a terminar en este momento con el versículo 15, con el recordatorio. Este no es una amenaza, simplemente un recordatorio que el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces es muy importante para entender que no podemos justificar pecar para satisfacer el deseo malo, porque el deseo malo siempre quiere más y quiere más y quiere más. Es importante que entendamos que el fin del deseo malo y el fin del pecado es la muerte. El diablo no quiere nada más ni menos que destruirte y tu vida y toda tu familia y los que te aman. Créeme, cree la palabra del Señor. Este es algo importante. Pero gracias a Dios que tenemos la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el perdón de los pecados, y también tenemos una salida, un escape para Él, para bendecirnos. Gracias. Y es una bendición para nosotros que siempre tenemos esta confianza. Y nunca jamás necesitamos pensar que soy demasiado malo, el Señor nunca va a recibirme. El Señor siempre está protegiéndonos de y está presente y pendiente para recordarnos que sí, el Señor nos ha dado la bendición de ser dignos, siempre dignos, de ser recibidos en su presencia, de acercarnos a Él y de participar con Él de nuevo, con su bendición del perdón y del renuevamiento de todo lo que necesitamos. Gracias a Dios. Todo depende de Cristo. Aquí encontramos cómo podemos actuar y vivir y manejar con las bendiciones que ya tenemos en Cristo, pero es importante para recordar no solo los básicos, sino toda la doctrina sobre nuestro Señor y su presencia, su poder y la importancia o la necesidad de tener un Salvador, porque vivimos en un mundo que está quebrantado por el pecado, y nosotros también fuimos concebidos en el pecado, nacidos en pecado, y necesitamos un Salvador. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros. Y, ok.
Antes de cerrar con oración, necesitamos saludar a personas en muchas partes. Otra vez a Cristian Rautenberg en Chile. Es un gusto, hermano. Espero que todo vaya bien contigo, tu esposa y sus hijos. Los dos chicos muy buenos, ¿no? También un saludo especial a Luis Antolinas y su familia en Colombia. Estamos orándoles y les extrañamos también en esta iglesia. Espero que ustedes puedan regresar pronto. También a Elvis Carrera, Roy Rosario, y Abraham, y Abril, Elmer, y todos allá en el Perú, Yanni Bell y Alba, todos en todas partes. Y también nuestro hermano Eduardo Villalobos en Miami con su esposa, familia cubana, Cruz María y Antonio y muchos otros aquí en nuestra iglesia. Bendiciones en Cristo y espero y oro que ustedes tengan una buena noche. Y Máximo Maldonado, mi héroe, ¿no? Él es mi asistente ministerial. Sin él no pudiera haber hecho nada aquí, pero gracias a Dios, él es un buen siervo de Dios, un hombre muy humilde, muy importante a mí, a mi familia. Él, Scioli y abuelita Ana y todos sus hijos también son preciosos y gracias por no solamente participar con nosotros, sino también por su amistad, por ser familia a nosotros también y bendecirnos. Y Rosángela, muchas gracias por prestarme el tiempo de su esposo. Él es un gran hombre y un hombre muy importante a mí y a todos nosotros. Did I say that right? Y muchas gracias por ofrecerle todo esto. Estamos orando por ti y sus hijas Aidana y Oriana también. Oremos al Señor. Señor Todopoderoso, tú sabes los problemas de este mundo. Tú sabes, Señor, también las oportunidades que tenemos para glorificar tu nombre, para ser glorificado y bendecido en esta vida. Y cómo podemos crecer en ti y aprender más sobre cómo servirte, cómo servir a nuestro prójimo y cómo glorificar tu nombre, Señor, como tu pueblo escogido, miembros de tu santa grey. Gracias, Señor, por todas las personas rodeándonos y por la oportunidad de aprender más sobre ti y de permitir que tu palabra nos afecta, nos cambia, nos transforma. Y te pedimos, Señor, para bendecirnos así. También, Señor, hay muchas personas en Venezuela, en Colombia, muchas veces debido a los problemas en Venezuela. Colombianos tienen problemas en el Perú, en Ecuador, aquí en Naples, en Miami, en Nashville, en Houston, en Tampa, otras partes, Señor, Dallas y Washington D.C. que tienen problemas. En todas partes, Señor, hay personas que han perdido sus trabajos y con su trabajo, Señor, su ganancia, tu sueldo y su capacidad de pagar la renta, el mortgage y de proveer comida por su familia. Te pedimos, Señor, de tener misericordia de nosotros, y de proveer, Señor, de abrir puertas y de ofrecernos la calma por nuestras almas, de calmarnos y darnos, Señor, lo que necesitamos para que podamos quedarnos y mantenernos tranquilos y permitirte de ser Dios. Dios, tú vas a proveer. Tú nos mandó tu unigénito Hijo para demostrar tu gran amor, Señor, y que tú no vas a remover de nosotros, ni detener de nosotros, ni detener de entregar a nosotros todo lo que necesitamos. Pero necesitamos permitirte, Señor, de funcionar en tu tiempo. Levantamos especialmente por nombre Luis Antolinas y su familia en Colombia, y muchas personas, Señor, Nancy Zavala en Chile, y muchas otras personas que en este momento están sufriendo, no tienen respuestas y están buscando la mano de gracia de nuestro Señor. Gracias, Señor, por prometernos y por proveer
y pedimos, Señor, para bendecirnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias y buenas noches. Espero que tengan una buena noche en el Señor y una gran semana adelante.